eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír. El próximo domingo, Brasil elige presidente. Y es un momento muy importante, no solo para Brasil, sino para la región. Y esto se va a dirimir, eso es lo que indican al menos las encuestas, entre dos candidatos. Bolsonaro por un lado y Haddad por el otro. Bolsonaro, representante, algunos dicen, del partido militar, con un discurso que raya el fascismo. Y por otro lado, Haddad, el hombre que representa a Lula, el expresidente preso. Vamos a ver qué puede pasar en Brasil. Me van a ayudar tres colegas a tratar de entender qué está sucediendo o qué puede pasar a partir del domingo. Luciana Rosa de Brasil, Ana Delicado Palacios, agencia Sputnik de News Rusia, y Ann Herbert de Alemania. Así que gracias, chicas, por venir. Empieza la dueña de casa, Brasil. ¿Qué va a pasar el domingo? Y estamos todos en la expectativa de lo que va a pasar el domingo, pero con los 39% que alcanzó el candidato Bolsonaro. ¿Cuánto alcanzó? Llegó a los 39%. Ha crecido mucho esta semana. Ha crecido bastante y Haddad se ha mantenido en unos 21%, entonces lo más probable es que tengamos una segunda vuelta, pero con un candidato de extrema derecha muy fortalecido. Entonces, la expectativa del país, ¿no?, es cómo se va a configurar esa segunda vuelta y hacia dónde van a ir los votos del centro derecha, centro izquierda, que quedan ahí. Igual podríamos llegar a tener una sorpresa, porque así como en las elecciones de 2014 tuvimos errores bastante groseros en las encuestas, también podría llegar a pasar eso el domingo, ¿no? Y quizás en lugar de tener a Haddad como la segunda opción, si no podríamos tener Ciro Gómez, ¿no?, que sería otros candidatos, ¿no? Que estamos midiendo en esos dos especialmente por lo que dicen las encuestas. A ver, Ana, ¿qué le pasa a una sociedad, en este caso la brasileña, para tener como opción, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, a un hombre de las características de Bolsonaro? Bueno, yo creo que se aunan varios factores. Uno puede ser la crisis económica, pero otro sobre todo es la presentación que hace Bolsonaro de sí mismo. O sea, él es un militar de reserva que llevaba 27 años de diputado, nadie lo conocía, nadie conocía ninguna propuesta de él. Y de repente se ha presentado como un outsider en política, en donde se muestra libre de corrupción, dentro de un sistema político en donde muchos partidos, sobre todo el PT, que es el de Lula, el Partido de los Trabajadores, ha sido muy cuestionado por la corrupción. Entonces, él, al presentarse como un político libre de corrupción, se presenta además con medidas muy claras en materias de seguridad pública, cosa que el resto de los candidatos no hace, son mucho más tibios en ese tema. Y él, claro, va de frente y dice, no, penas más duras, portación de armas, más allá de querer elevar a los militares al gobierno. Entonces, eso contribuye mucho más en una sociedad en donde el tema del delito está muy presente y el tema de la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Por ejemplo, según los datos oficiales, hubo 64.000 hechos violentos el año pasado. De ahí que desde principios de año esté Río de Janeiro militarizado, por ejemplo. Entonces, él asume el rostro del orden, de la impunidad, de la mano dura y cala en una sociedad que tiene muchos problemas de inseguridad. Ese es uno de los factores. ¿Ann? Sí, coincido y pienso que también no olvidamos que lo que estaba pasando en Brasil o lo que vivimos en Brasil es el gran escándalo de corrupción, el Lava Jato. Vemos que toda la clase política está más o menos metido en este escándalo. La gente ve que hay una crisis económica muy grande, hay 13 millones de gente desempleados, o sea, hay una crisis que vive este país y observo que hay mucha gente que también dice, ok, hay una rabia, hay un miedo por un lado por la crisis y hay una rabia también porque vemos que toda la clase política son unos ladrones, roban, hay corrupción, hablo en esas palabras, ¿no? Entonces se escucha mucho, queremos a alguien, una mano dura, una mano que hace orden y eso represente en los ojos de ellos. Bolsonaro ha vivido siempre del Estado, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que está? Hace 27 años que... ¿Y puede justificar sus ingresos, su modo de vida? Digo, porque si se pone como adalid de la gente se pone que no... como el hombre limpio. Claro, el hombre se quedaba al lado de ese escándalo de corrupción. Y bueno, eso es una cuestión en abierto. Tiene un par de... Se ha opuesto a los beneficios para la clase trabajadora, claramente, claro, en sus votaciones. Obviamente no está en las condiciones, no está involucrado en la Lava Jato y en los grandes escándalos de corrupción. Pero no sé si es un hombre al 100% limpio en su carrera política.
Pero si vos lo pones al lado de, bueno, Lula, por ejemplo, que fue juzgado y condenado y está en la cárcel, o sea, eso tiene mucho más peso en términos de visión pública que alguien que no, ¿no? ¿En cuánto influencian los medios para esto? ¿Creen ustedes, Ana y Ann? Bueno, hay que tener en cuenta que el Partido Social Liberal del que procede Bolsonaro es muy chiquitito, entonces la presencia actualmente, la política, la publicidad oficial, que el espacio que le dan dentro de la campaña electoral es muy poco. Él sobre todo tiene muchísima fuerza en las redes sociales. Tiene 6,4 millones de seguidores en Facebook, por ejemplo, y es ahí donde se articula un montón la política y de donde recibe mucho el empuje. Los medios de comunicación que intervienen hacen menos información y más opinión alertando del fascista que puede llegar a la presidencia de Brasil. Pero ¿qué sucede? Que eso muchas veces le juega a favor. Ya lo vimos en Estados Unidos con Trump, que salían todos los medios en tromba a alertar de ese candidato y les favorece. Mira lo que pasó con la manifestación de Elenao el domingo. Ahora la intención de voto entre las mujeres brasileñas ha aumentado. ¿Ann? Sí, sí, estoy de acuerdo y lo vivimos en Alemania también, digamos, con el AfD, el partido de extrema derecha, todo el mundo todo el tiempo también hablando en los medios también de eso, digamos, dándole mucho más espacio tal vez que a otras manifestaciones. Si observábamos en los medios brasileños, por ejemplo, el espacio que se daba a las manifestaciones en favor y en contra de Bolsonaro, más o menos estaban equilibrados. Los números daban que mucho más gente estaba en el Elinao, en el de contra. Entonces, como que hay un desequilibrio en cuánto tiempo me enfoco mucho más en Bolsonaro que en los otros candidatos. Y hay también el hecho de las fake news, o sea, las noticias falsas que se propagaron bastante en los grupos de WhatsApp. Los grupos familiares de WhatsApp han hecho un trabajo muy duro, muy grande de lograr volver muy popular. Les propongo algo, porque hay tema para cortar tremendo. Y como esto me parece que en Brasil empieza el domingo, pero va a seguir, por si hay segunda vuelta es el 28, ¿verdad?, de octubre. Estaremos hablando otra vez con las tres, ¿les parece bien? Vale. Han sido muy amables. Gracias. Muchísimas gracias.